¿Me va a hacer un favor? Cállate, Mi tío se demora, porque se fue a una cita médica latina a las 7 de la noche. Me va a reclamar medicamento y después de eso se iba a las citas. la mamá. Es que no es que no es que él esté necio, es que ya no quiere quedarse en el coche. Mm. Y ya lo metí en el corral y lo dejé llorando como 10 minutos y ya no aguanté más y me fui a sacar. Pues es que igual me daba pecadito dejarlo en el coche. En el corral. Hágale feliz. Esa integridad y ¿Y quién dice lo hubiera visto? Lo hubiera visto ayer cuando llegó el papá. ¿Cómo le gritaba para que lo alzara? O el rey no lo podía hacer que traía brazos. Sí, estaba cochino por las 8 9. Y le dijo, voy a lavarme las manos, ya vengo. Empezó a gritar y a llorar. Le tocó devolverse a la casa. no, eso ya. Cuando todo, como te cuido, Cuando le toca el trabajo. La de la. Exactamente. Lo de la
Y después va a ser, ¡ay, qué ya, ya, ya. Pero él cuando hizo esas casas se le devolvió todo, se le devolvió que no volvieron a también. Casi me mata de un infarto. No, eso es muy bueno. Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Les ha ido? Por favor, los que no están atentos o los que no están, por favor, silenciamos el micrófono y lo encendemos cuando queramos hablar. Muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la forma como se organizan los datos, cómo se representan y cómo se calculan las medidas más relevantes dentro de una distribución. Karen, por favor, silencias tu micrófono, porfis. Bueno, entonces ya voy aquí a mostrarles. Pues para mí es importante que exista el concepto, por eso lo primero que hago es como una presentación breve sobre los conceptos. Entonces, vamos a mirar cómo se organiza y se representan los datos. Esto es como una base primordial para poder entender lo que vamos a hacer. Entonces, acuérdense que existen variables cualitativas o datos categóricos, que son los mismos, que se pueden representar en una tabla, ¿cierto? Como esta. Entonces, aquí tengo el número de respuestas, ¿cierto?, que dan los clientes frente a la forma de pago que ejecutan. Entonces, yo digo cuáles fueron las formas como pagaron los clientes y digo cuántos pagaron con cada uno de esos medios, ¿sí? Entonces, lo primero es organizar la información como en una tablita donde se pueda resumir. En esta tabla puedo observar que la mayoría de gente pagó con cheque seguido de en línea. Bueno, usaron muy poco el efectivo. Bueno, otra variable que nos sirve como dato categórico, el nivel de riesgo de los fondos. Entonces, cuando uno invierte en fondos, entonces le ofrecen riesgos bajos, medios y altos. Entonces, aquí uno hace el conteo de cuántos invirtieron en cada uno de esos medios de pago. Entonces, observen que acá también puede uno calcular el porcentaje, ¿sí? Entonces, está diciendo que la mayoría de personas, el 37.5%, invirtió en fondos de riesgo medio. Fíjense que son muy parecidas las inversiones, pero de todas maneras invierten más en los riesgos que tienen medio riesgo, no alto riesgo, sino medio riesgo. Bueno, entonces ya cuando no tenemos datos, digamos que la representación de esos datos categóricos o variables cualitativas puede ser el diagramita de barras. Entonces ya ahorita vamos a ver cómo se hace. Entonces aquí está en el eje X las formas de pago y en el eje Y la frecuencia.
Entonces fíjense que lleva los títulos y, por ejemplo, aquí sí es un diagrama de barras para ir o bien la frecuencia o bien los porcentajes, observándose que la mayoría de gente paga en cheque seguido de en línea. Bueno, el diagrama circular entonces me sirve para representar variables cualitativas. Entonces, el nivel de riesgo, entonces en la tortica o en este diagrama circular, fíjense que se hicieron aproximaciones para que los datos se observen con mayor claridad. Entonces se ve que esta porción es más grande, aquí indicándome que en el fondo de medio riesgo invierte el 38% de los clientes. Entonces significa que se van por este. Fíjense que en los otros fondos de bajo y medio riesgo, pues invierten más o menos muy parecido. Bueno, cuando yo hablo ahora de una distribución de frecuencias para datos agrupados, resulta que esas frecuencias de datos agrupados se pueden hacer siempre y cuando yo tenga datos cuantitativos y tenga suficientes datos diferentes, por lo menos 20 datos diferentes. Si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 de datos, pero solamente 4 datos diferentes, pues no amerita agrupar porque se pierde información. Entonces, para organizar esa distribución de frecuencias, que es esto, mire, hay unos intervalos. Por ejemplo, uno define la variable que va a analizar. Por ejemplo, aquí dice X1, costo del almuerzo en Bogotá en miles de pesos. Entonces, aquí al hacer todo el proceso se obtiene esta que es la distribución de frecuencias. Fíjense que aquí obtuvimos 6 intervalos, donde aquí yo tengo los límites inferiores, los límites superiores, las marcas de clase, la frecuencia absoluta, acumulada, relativa y acumulada. Relativa acumulada. Entonces, observen que aquí ya no tengo el dato suelto, sino que digo, este es el costo, ¿no?, del almuerzo. Entonces significa que las personas que menos pagaron por su almuerzo pagaron entre 23.000 y 32.000 pesos por su almuerzo. Los que más pagaron entre 73.000 y 82.000. Fíjense que cuando a uno le dicen en miles de pesos, es para facilitar la estructura de la distribución, ¿sí? Entonces yo no escribo aquí 23.000, 32.000, sino que lo esbozo dentro de la variable y cuando voy a hacer una interpretación doy el valor. Por ejemplo, aquí tengo, ¿dónde está la mayor frecuencia? Aquí, 13. ¿Qué significa? Que 13 personas pagaron entre 43.000 y 52.000 pesos por su almuerzo. Entonces, fíjense que el límite inferior y superior me está indicando la variable, ¿sí? Y la frecuencia me está diciendo cuántas veces se repite. Entonces diríamos aquí que hay 8 personas en este primer valor que pagaron por su almuerzo entre 23.000 y 32.000 pesos, ¿sí? Por ejemplo, si yo leo esta frecuencia relativa, yo la transformé en porcentaje, o sea que esto es 16%, ¿sí? Entonces significa, ¿dónde encuentro la mayor frecuencia relativa? Aquí, que el 26% de las personas pagaron entre 43.000 y 52.000 pesos por su almuerzo. ¿Sí ven? Si me dicen dónde se acumula el 50% o más de los individuos, entonces yo voy a la frecuencia acumulada y digo, aquí no alcanzó, aquí está. Les digo, un 64% de las personas pagaron entre 23.000 y 52.000. ¿Por qué leo entre 23.000 y 52.000? Porque es acumulado, o sea, me está acumulando desde el primero hasta donde está ese valor, ¿sí? Entonces, siempre que lea un acumulado, lo debo leer desde el primer valor. Bueno, entonces ya como sabemos a dónde vamos a llegar, entonces vamos a mirar qué necesito para construir esa distribución de frecuencias. Acuérdense que la distribución de frecuencias se hace para variables cuantitativas exclusivamente. Bueno, yo no les he dicho algo, que por favor cuando no entiendan algo o quieran darme una idea, me pueden interrumpir,
¿De acuerdo? No se queden callados. Entonces, lo que se hace es crear intervalos de clase, que son agrupaciones, ¿sí? Entonces, para poder hacer eso, yo necesito determinar la cantidad de intervalos que se llama K, que eso es 1 más 3.3, puede ser 3.32 o 3.3, logaritmo en base 10 de n, donde n viene a ser la cantidad de datos, ¿sí? Luego necesito el rango, o sea, entre cuánto y cuánto varían los datos. Para saber eso, entonces tomo el dato más grandecito y el dato más pequeño y los resto. Luego, para saber cuál va a ser el ancho de cada intervalo, yo cojo estos dos elementos, que es el rango y lo divido en K. Y eso me va a dar el ancho del intervalo. Bueno, hay unos elementos que representan cada intervalo, que se llaman la marca de clase. ¿Cómo se calcula? Entonces yo cojo el límite inferior, le sumo el límite superior y divido en 2. Pues de esa manera calculo la marca de clase. Acuérdense que es una representación de cada intervalo. En vez de decir que el costo del almuerzo que pagaron 8 personas está entre 23.000 y 32.000, yo lo que hago es decir que alrededor de este valor, lo que me dé la marca de clase. Bueno, ¿qué otra cosa está dentro de la distribución de frecuencias? La frecuencia absoluta, número de veces que se repite un dato. Entonces, ¿cuántas veces o cuántos datos hay entre 23.000 y 32.000? Entonces, ahí me dice uno lo que tiene que hacer es un conteo. La frecuencia acumulada lo que va a hacer es acumular cuántos elementos se encuentran hasta esa clase o a ese intervalo. Ya lo vamos a mirar. Para calcular la frecuencia relativa, cogemos la frecuencia y dividimos en n. Eso lo podemos multiplicar por 100 para que me represente un porcentaje, ¿sí? Y la frecuencia relativa acumulada, pues vamos acumulando las frecuencias relativas absolutas de cada uno de los intervalos. Bueno, entonces, bueno, aquí después vamos al ejercicio. Entonces, mire, aquí entonces lo que hicimos fue construir 6 intervalos. Hay que mirar que el dato más pequeño, empezamos en el dato más pequeño, y en el último intervalo debe quedar incluido el máximo, ¿sí? La marca de clase, acuérdense que usted coge el límite inferior más el límite superior y los suma y luego los divide en 2 y va a dar esto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera interpretar ese 27.5, digo, 8 personas pagaron alrededor de 27.500 pesos por su almuerzo, ¿sí? Bien. Entonces, aquí está la frecuencia absoluta, que es el conteo, mirar cuántos datos hay entre 23 y 32, me dice que hay 8. Mire, para la frecuencia acumulada lo que hacemos es, primer intervalo no acumula sino 8 datos, entonces queda igual, primer valor. El siguiente acumuló 8 y 11, me da 19. El siguiente acumula todos estos 3, entonces sería 8 más 11, 19, más 13, 32, y así sucesivamente. De tal manera que el último valor me debe dar la cantidad de datos. O sea, quiere decir que yo estoy trabajando con 50 individuos. Bueno, acuérdense que aquí la frecuencia relativa uno la puede dejar en porcentaje haciendo la división de f sobre n, o sea, 8 dividido 50 dio 0,16, pero yo lo multipliqué por 100 para que me dé en porcentaje y pues pueda interpretarlo mejor. Para la frecuencia relativa acumulada, yo acumulo las frecuencias relativas. En la primera me queda igual porque no puedo acumular nada. Para la siguiente, entonces me toca sumar 16 más 22, que me da 38. Para el siguiente sumo 16 más 22 más 26, me da 64. Fíjense que cuando ustedes llegan al último valor, les debe dar 100 o cercano a 100, les puede dar 99.98
o 100.01, se puede sobrepasar por los decimales, las cifras significativas. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué representaciones gráficas se pueden dar para las variables cuantitativas o datos numéricos? Está el histograma de frecuencias, donde en el eje X vamos a colocar la marca de clase y en el eje Y vamos a colocar la frecuencia. Fíjense que la barrita más alta me está representando que la mayoría de personas pagaron alrededor de 50,000 pesos por su almuerzo. La barrita más bajita me dice que muy pocas personas pagaron alrededor de 80,000 pesos por su almuerzo, ¿sí? Fíjense que están todos concentrados, pero alrededor de este 50. Bueno, entonces el polígono va a utilizar nuevamente las marcas de clase, que son estas, y las frecuencias, y cada uno de esos valores se une. Entonces, la marca de clase con su respectiva frecuencia. Me salen punticos y después conecto con líneas rectas. Ese es el polígono. Fíjense que las interpretaciones van a ser muy similares, ¿sí? Entonces, yo digo acá, alrededor de el máximo, 16 personas pagan alrededor de 45,000 pesos por su almuerzo. Muy pocas personas pagan más de 65,500 pesos por su almuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Por la frecuencia es más bajita, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver primero con la parte de organización de datos. Entonces, aquí lo que hicimos fue hacer los dos gráficos en uno solo. Porque cuando hacemos una investigación o queremos mostrar una gráfica que represente nuestra información, podemos utilizar uno de los dos porque representan lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno. Voy a seguir con la teoría para que podamos hacer después la práctica más fácilmente. Bueno, me voy con las medidas descriptivas. ¿Eso qué quiere decir? Que ya organicé mis datos y al organizar mis datos ya pude también describirlos a través de una gráfica, pero también puedo describirlos a través de medidas. Entonces, hay varios tipos de medidas: de tendencia central, de variabilidad, de asimetría y de apuntamiento. Las medidas de tendencia central se llaman así porque tienden a ubicarse en el centro de la distribución. ¿Cuáles son? La media aritmética, la mediana y la moda. Bueno, vamos a verlas. La media aritmética representa un promedio. Ojo, el cálculo de la media aritmética solamente va para variables cuantitativas. Y es muy importante que no se calcule cuando existen datos muy extremos. Por ejemplo, tengo costos de un producto que está entre, por ejemplo, 3,000 y 5,800 pesos, pero hay un valor de 70,000 pesos. Ese 70,000 pesos es un valor extremo, que si yo calculo la media se va a correr hacia el valor extremo, y por tanto no va a representar los datos. Entonces hay que mirar que no pueden existir valores alejados un poco de la media, pero no tanto como he dicho en este momento. Bueno, pues recuerden que el media aritmética solo para datos cuantitativos. ¿Cómo se calcula? Usted coge los datos, los suma y los divide en n. ¿Listo? Simplemente eso. Sumar y mirar cuántos datos tengo para determinar el n. La mediana representa el dato central de la distribución. Nuevamente se calcula para variables cuantitativas solamente. Entonces, permite calcular la posición central de un conjunto de datos. Para poder hacer eso, los datos deben estar ordenados. Y esto va a evaluar lo que sucede en el 50% de datos más pequeños
o en el 50% de datos más grandes. Bueno, entonces fíjense acá. Entonces yo tengo los datos ordenaditos y aquí está el 50% más pequeño y aquí el 50% más grande. ¿Listo? Ya vamos con la práctica para verlo más detalladamente. Entonces, siempre la mediana va a depender del tamaño de la muestra, ¿sí? O de la población. Entonces, no olvidar que los datos deben estar ordenados, puede ser en forma ascendente o descendente, no importa, sino que estén ordenados. Bueno, entonces la moda es el dato que más se repite o el dato más frecuente. La moda tiene una ventaja que se calcula para variables cualitativas o cuantitativas. Fíjense que las otras dos eran exclusivamente cuantitativas. Entonces puede existir una distribución sin moda. ¿Por qué? Porque todos los datos, por ejemplo, ningún dato se repite. Todos los datos son diferentes, no hay moda. Unimodal es cuando hay una máxima frecuencia, entonces yo tengo que mirar dónde está esa máxima de frecuencia para decir cuál es la moda. Bimodal, digamos que el dato más frecuente se presentó 20 veces, entonces si es bimodal es porque esa frecuencia 20 se repite otra vez, entonces tengo que mirar cuáles son los dos datos que más se repiten. Y multimodal es cuando existen más de dos modas. ¿Vamos bien hasta ahí o me regreso? Díganme algo. ¿Vamos bien o no? O sea, lo que yo quería era no mostrarles de una en la plantilla, sino darles como una idea de conceptos, de conocimientos, y luego sí me voy a la plantilla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay unas propiedades de esas medidas de tendencia central, que ya las dijimos. La media y la mediana, gracias, Sharik. La media y la mediana se calculan para datos cuantitativos, no para cualitativos. La moda tiene la ventaja de para cualitativos y cuantitativos se puede calcular. Siempre que usted coja y calcule la media de sus datos, después, ¿qué hace? Coge cada dato, le quita la media y suma eso. Eso siempre le va a dar 0. ¿Listo? Esa es una propiedad importante, ya ahorita la vamos a ver. Cuando la media, la mediana y la moda son iguales, es porque la distribución es simétrica. Si se presentan datos extremos, van a ocurrir sesgos. Puede haber un sesgo a la derecha por datos, o puede haber uno o varios datos muy grandes con respecto a los demás. Y un sesgo a la izquierda es porque hay datos muy chiquiticos con respecto a los demás. Por ejemplo, veámoslo acá. Miren aquí esta distribución. Entonces, por ejemplo, un histograma suavizado me produce esta campanita, por ejemplo. Usted sabe que este es el valor de la mediana, pero cuando hay distribución simétrica, es decir, que si usted coge esta curvita y la parte por esta rayita, estas dos porciones van a coincidir. Eso es simétrica con respecto a este valor. En ese caso, las tres medidas de tendencia central, la media y la mediana, son iguales y están ubicados en este valor. ¿Sí? Miremos una distribución bimodal. Fíjense que la altura es la misma, o sea que la frecuencia es la misma, pero aquí hay una moda que está indicada por esta flecha y aquí hay otra moda indicada por esta flecha, que es un valor. ¿Sí? Bueno, aquí hay un sesgo a la derecha por presencia de un valor muy grande, donde ¿qué pasó con la media? Que se deja jalonar hacia donde esté el sesgo. ¿Sí? Aquí hay un sesgo a la izquierda. ¿Por qué apareció? Porque había un dato muy chiquito, entonces apareció este sesgo. Entonces la media es la que se deja influenciar por esos valores extremos. Entonces cuando esos valores son muy pequeños o muy grandes, no se puede utilizar la media para el análisis de los datos. Entonces, ¿qué se utilizaría? ¿La mediana o la moda? Entonces, otras medidas. Entonces, la tendencia central es importante.
porque me dice cómo están los datos, y la variabilidad me va a determinar qué tan fluctuantes o volátiles son los datos. Entonces, una medida que me permite hacer es el rango, otra es la varianza. A través de la varianza se obtiene la desviación estándar o típica, ¿sí? Entonces, digamos que una forma de ver las medidas de variabilidad es que permite comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos, ¿sí? Siempre y cuando los dos conjuntos tengan las mismas unidades de medida. Bueno, a mayor variabilidad, menor confiabilidad en la media. A menor variabilidad, mayor confiabilidad en la media. Entonces, significa que si la varianza o la desviación estándar son pequeñas, significa poca volatilidad y que los datos están muy cerca de la media. Pero si la desviación estándar es grande, significa que los datos se mueven muy lejos de la media, ya sea por debajo o por encima de la media. Entonces, aquí yo les muestro un proceso, puede ser de control de calidad. Entonces, aquí tenemos la media de esa distribución de producción y la variabilidad, qué tan lejos están los datos de ese centro. Entonces resulta que uno puede hacer un ajuste, una interferencia con el fin de mejorar, ¿no? Pero puede ocurrir algo, que si no conoce uno el proceso, al intervenir me va a dar mayor variabilidad. ¿Por qué veo mayor variabilidad? Porque los datos se alejan más de la media con respecto a esta, ¿sí? Pero si yo hago un proceso de control de calidad de mejoramiento donde conozco el proceso, se va a reducir la variabilidad. Fíjense que los datos están muy pegaditos al centro, o sea que hay poca volatilidad. Miren, que hay poca volatilidad alrededor de la media. Aquí hay mucha volatilidad alrededor de la media. Aquí hay una mediana volatilidad. O sea, lo que uno espera dentro de los procesos para cada vez que los mejora es disminuir la volatilidad. Entonces, uno como por ejemplo estadístico, lo que hace es mostrar cómo Arturo, está. ¿puedo ser Arturo? Señor, eh, por ejemplo, lo que uno hace como estadístico es mirar cómo está el proceso y decir, mire, hay mucha volatilidad. Entonces, las personas encargadas dicen, pues eso debe de verse porque hay nuevos empleados y esos empleados no tienen capacitación. Entonces, ¿qué puede hacer para reducir esta volatilidad? Entonces, le ofrece capacitación a esos empleados nuevos y nuevamente toma de mediciones y va a encontrar que se reduce la volatilidad en la productividad de los empleados. Entonces, uno siempre debe controlar su proceso, ¿cierto?, de metas, de control de producción y obtiene baja volatilidad. Baja volatilidad significa procesos bien controlados, homogéneos, poco dispersos, ¿sí? Entonces decíamos que esas son las tres medidas. ¿Cómo se calculan? En general, la varianza se calcula como a cada X le quita uno la media, porque acuérdense uno que miraba qué tan lejos estaban de los datos. Eleva al cuadrado para cada dato y suma. Y luego divide en la cantidad de datos. La varianza no se interpreta porque está en unidades al cuadrado. Entonces, si estuviéramos midiendo el peso de un producto en gramos, le daría gramos al cuadrado.
Eso significa que no puedo interpretarlo. Entonces, como la varianza no se puede interpretar, uno calcula la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, y ya queda en las mismas unidades, que esta sí se puede interpretar. Acuérdense que la desviación estándar es la misma desviación típica. Uno calcula la varianza y luego a través de la varianza la desviación estándar. Entonces acuérdense que uno está mirando qué tan lejos está cada dato de la media. Por eso hace X menos la media. Cada dato menos la media. Bueno. No les muestro el ejercicio porque el plan es mirar nuestros datos. Otras medidas son la simetría. Entonces mirar si la curva es simétrica. Entonces quiere decir que cuando yo calcule el coeficiente de asimetría, si me da 0, significa que la curva es simétrica. Y por tanto, la media, la mediana y la moda son iguales. Si cuando yo calcule el coeficiente de asimetría o de sesgo, me da un sesgo positivo, es porque cuando yo calculé ese coeficiente me dio mayor que 0. ¿Sí? Entonces hay asimetría positiva. Por ejemplo, si les da 1.3, asimetría positiva. Si por el contrario les da menos 5.2, pues asimetría negativa, indicando un sesgo a la izquierda, o sea que hay datos muy pequeños que hacen que exista ese sesgo negativo. Bueno, esa es una forma de calcular la simetría. 3 veces la media menos la mediana dividido en la desviación. Entonces, recuerden que si ese coeficiente de asimetría es menor que 0, asimetría negativa. Mayor que 0, asimetría positiva. Igual a 0, distribución simétrica. Las medidas de apuntamiento, que también se llama el coeficiente de akurtosis, mide el grado de apuntamiento de la curva o la distribución, el grado de concentración que presentan en la región central. Hay varios tipos de kurtosis. Leptocúrtica, que tiene un apuntamiento por encima del normal. Mesocúrtica, un apuntamiento normal. Platicúrtica, apuntamiento por debajo del normal o curva muy aplanada. Entonces aquí vemos las curvas. Entonces hay una concentración en el centro, pero con una curva muy apuntada. Mesocúrtica, una curva normal, y platicúrtica muy aplanada. Entonces, si por ejemplo el coeficiente de kurtosis les da 0, significa que es una curva mesocúrtica. Si les da, por ejemplo, 2.4 por mayor que 0, leptocúrtica. Platicúrtica es que está por debajo de 0. Medidas de posición. Entonces, las medidas de posición dividen la distribución en porciones. Pueden ser cuartiles, deciles o percentiles. Entonces, por ejemplo, si hablamos de los cuartiles, divide la distribución en 4 pedacitos. Cada uno tiene un 25%. Pero si yo hablo del cuartil 1, acumula 25% de los datos. Cuartil 2, 50%. Cuartil 3, 75%. Si hablo de los deciles, divide la distribución en 10 partes iguales. Cada una representa el 10, pero acuérdense que yo hablo del acumulado.
Entonces, el decil 1 solo acumula el 10, el decil 2, 20, el decil 6, 60, el decil 8, 80, el decil 9, 90. No hablamos de decil 10 porque significaría que hablaríamos del 100% de los datos. Si hablo de percentiles, significa que la distribución se divide en 100 partecitas iguales y cada una de ellas me va a representar el 1%. Percentil 1 acumula el 1, percentil 40 me acumula el 40%, percentil 80 el 80%, hasta percentil 99 que va a acumular el 99% de los datos. ¿Cómo se calculan esas medidas de posición? Entonces, proceso para calcular los percentiles. Entonces, los datos deben estar ordenados. Se calcula la posición a través de K por N sobre 100. ¿Qué es N? La cantidad de datos. Y K es el percentil deseado, ¿sí? Entonces, si yo voy a calcular el percentil 60, K va a ser 60. Si voy a calcular el percentil 30, K es 30. Y N es cuántos datos tenemos. Entonces ya ahorita vamos a ver las funciones que me van a permitir calcular esos percentiles. Nos vamos ahora sí. Ahora sí ustedes me van a ayudar, por favor. ¿Están observando el Excel? Sí, señora. Vale, gracias. Entonces ustedes me van a ayudar acá y aquí mucha atención. Si no entienden algo me interrumpen inmediatamente, por favor. Entonces, aquí vamos digamos que ustedes, el primer ejercicio que hicieron fue escoger una letra, ¿cierto? Y, por ejemplo, si escogían la A, media y moda, hacían una infografía sobre estas dos medidas en inglés, ¿sí? Entonces, algunos, por ejemplo, definieron la media, cómo se calculaba, dieron un ejemplo, en la moda la definieron, mostraron una gráfica, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede hacer la infografía en inglés, ¿sí? Bien. Para el ejercicio 2, entonces, fíjense que son 3 ejercicios nada más. Entonces, usted ya hizo el primero, la mayoría ya hizo el primero, ya subió el trabajo, muchos están haciendo el segundo. Acuérdense que todo esto son punticos, cada cosita de esta. Entonces, no se le olvide subir en cada espacio cada una de las actividades, ¿sí? Recuerde aquí que le dice la web conference, entonces usted muestra un pantallazo o bien de la grabación o bien desde su participación. Y aquí la bibliografía que consultó de la que nosotros tenemos, o si usted consultó otra diferente. Bueno, entonces aquí nosotros, espérense un segundo, me voy aquí a la base general. Dice acá, ¿quién me ayuda a leer un poquito ahí? Porfa. A ver. ¿Quién me ayuda? Paula, ¿me puedes ayudar con la lectura? Situación del problema. La Gracias. Universidad Nacional Abierta y a Distancia está preocupada por la variación de los indicadores académicos en los últimos 9 años en las distintas regiones y ciudades de Colombia. Se han identificado diferencias significativas en las tasas de matriculación, aprobación, reprobación y repitencia de las distintas regiones del país, lo que puede estar relacionado con los factores socioeconómicos y geográficos. El equipo directivo de la UNAD necesita identificar las variaciones que más influyan en la deserción estudiantil y proponer estrategias para mejorar en las regiones más afectadas. Gracias, muy amable, Paula. Entonces, digamos que para poder analizar este problema,
lo que se hizo, acuérdense que fueron 9 años, o sea que son 9 por 12 datos, ¿sí? Bien, entonces la tasa de matrícula, o sea, qué porcentaje de estudiantes se matriculó, cuántos estudiantes desertaron en cada uno de los periodos académicos, cuántos aprobaron, cuántos reprobaron, cuántos repitieron. Estas son variables cuantitativas. Acuérdense que ustedes tenían que seleccionar 2. Para el ejercicio 2 seleccionaban una y para el ejercicio 2 adicionaban otra. Por ejemplo, alguien podría haber seleccionado estas 2, ¿sí? No más, solo 2, porque alguien seleccionó tasa de matrícula y luego seleccionaron, por ejemplo, estas 2. No, era simplemente 2 variables, ¿sí? Para el ejercicio 2 usted necesita una y para el ejercicio 2 necesitará, por ejemplo, estas 2, ¿vale? Bueno, las variables cualitativas son municipio, departamento y región. Acuérdense que son cualidades y estos son conteos de número de estudiantes. Vamos a ver la base de datos. Mire, la base de datos cuenta desde el, a ver, miremos, desde el 2011 hasta el 2020, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuántos datos hay por cada año. Mire, mire, el 2011 hay municipios para cada municipio. Eso significa, fíjense que uno debe primero analizar la base de datos para después poder entender qué datos tiene, cómo interpretarlos. Entonces, fíjense que aquí están los años, municipio, departamento y tasa de matrícula. Eso quiere decir que en el 2011 se matricularon 7.725 estudiantes en Antioquia, en Caicedo, ¿sí? Bueno, que de esos 7.725 desertaron en esa región 643. Bien, la cantidad de aprobación, de reprobación y la repitencia, o sea que perdieron. Bueno, entonces eso quiere decir que yo voy a tener diferentes datos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo cojo solamente la tasa de matrícula, estoy teniendo la tasa de matrícula del 2011 al 2020, lo mismo la deserción. Pues acuérdense que estos son número de estudiantes que desertaron, ¿cierto? Número de estudiantes que aprobaron, ¿sí? Y así sucesivamente. Fíjense que no estoy ligando en este momento, por ejemplo, el departamento con las variables cuantitativas, ¿sí? Pero que podría haberlo hecho, ¿sí? Entonces, eso seguramente será para estudios posteriores, para alinear donde se matriculan más estudiantes, donde hay mayor deserción, etcétera, ¿sí? Bien. Entonces, ya analizando la base de datos, me voy a construir mi distribución de frecuencias. Acuérdense lo que vimos hace un ratico. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, coger mis datos. ¿Cómo los cojo? Le doy Shift, Control, flecha hacia abajo, los he seleccionado, ¿sí? Y le voy a dar un nombre. Yo le digo, le voy a colocar ahí datos. O sea que cada vez que yo los requiera, no los voy a seleccionar, sino le voy a dar ese indicativo de datos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero la cantidad de datos, entonces yo le digo, la función que me sirve es contar. Cuéntemelos, mire, ahí aparece, datos. ¿Cuántos datos tengo? 450. Entonces ya no necesito volver a seleccionar, sino decir que la base de datos se llama datos, o sea, donde están los datos. Entonces le digo ahora, ¿cómo hago para detectar el máximo? La función es max. Y en max, ¿qué le voy a decir? Nuevamente le digo de los datos. Dice que el máximo es 1436. ¿Qué significa? Que hubo un periodo
donde, qué pena con ustedes que se me olvidó hablar de la variable que escogimos, que fue la deserción, ¿no? Entonces, en la deserción hay 450 periodos. Y hay un periodo donde más se presentó deserción, que fueron 1.400 estudiantes desertaron. Vamos a mirar que hubo un periodo donde menos estudiantes desertaron. Entonces, nuevamente mínimo, o si no quiero datos, entonces yo le digo esto y seleccionar todos los datos, pero entonces cada vez que yo haga eso, pues es muy complicado, ¿no es cierto? Entonces es mejor, fíjense que si yo lo hago por este lado me debe dar lo mismo. Entonces yo lo digo mínimo de datos. Me da el mismo, porque es exactamente lo mismo. Bueno, ahora le vamos a dar el rango. Acuérdense que el rango es máximo menos mínimo. Listo, estuvo. Intervalos. Acuérdense que los intervalos se llaman K. K. Entonces dice, ¿cómo calculo el K? Acuérdense que es 1 más 3.3 por, yo le digo log y inmediatamente me sale log y logaritmo en base 10. Utilizo el logaritmo en base 10. ¿De quién? De n. Selecciono el n, cierro y me da 9.76. Pero yo como quiero un número entero, entonces acuérdense que si el decimal es 5 o superior a 5, redondea por encima. Si fuera, por ejemplo, 9,4, pues toma la parte entero solamente. Entonces, para eso, utilizo la Profe, función. buenas tardes. Señora, Profe, buenas tardes, ¿cómo está? ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo anoche o ayer estuve en la webconferencia que hicieron y pues el profesor nos explicaba que era solo sobre el logaritmo. Nunca nos dijo que sobre el logaritmo 10. Es logaritmo en Entonces, base 10. Aunque ah, los valores son muy parecidos, la fórmula de Sturger sale de 2 a la n y existe la demostración y yo me la sé. Entonces, y si tú buscas en un libro, pues siempre va a ser logaritmo en base 10 de n. ¿Mm? Entonces, digamos que los dos valores son muy parecidos, ¿de acuerdo? Entonces, pues por eso lo pueden tomar sobre eso, ¿sí? Igual uno puede aplicar el logaritmo en ambos lados de la desigualdad para obtenerlo, o el logaritmo en base 10, ¿sí? Entonces da lo mismo, no te preocupes. Gracias por la intervención. Y ahora, Profe, una, ¿sí? pues digamos, ¿cuál es la diferencia de colocar logaritmo solo al logaritmo de 10? Lo que pasa es que la desigualdad es, digamos que es 2 a la n, pero es que no lo puedo escribir. Regálenme un segundo y ya intento buscar un medio para escribirles. A ver, regálenme un segundito. Vámonos por acá, ¿dónde estamos? Cerramos. Ver acá, otro segundito mientras busco el escrito, ya que lo tengo. Entonces vamos a adicionar, y parece que está. Entonces hay una fórmula de Sturger. Entonces el Sturger dice 2 a la n debe ser mayor, 2 a la k, perdón, mayor o igual que n, ¿sí? Entonces uno hace la solución de esto, entonces uno puede aplicar logaritmo o logaritmo en base 10. Entonces acuérdense que para solucionar esto hago lo mismo en ambos lados, ¿sí? Entonces si yo lo hago en ambos lados, por eso es que el valor me va a dar lo mismo, ¿sí?
Entonces, hay personas que solamente lo hacen a través de esto sin aplicar logaritmo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si n es 50, ¿sí? Entonces yo digo, aquí debe ser mayor o igual. Entonces, o igual o mayor. Entonces, coloco el n. ¿Cuánto coloco aquí para que sea 50 o un poquito mayor que 50? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? 2 a la qué? Entonces, empecemos. 2 a la 1 es 2. 2 a la 2, 4, porque 2 por 2, 4. 2 a la 3, 8. 2 a la 4, 16. 2 a la 5, 32. 2 a la 6, 64. ¿Sí? Entonces quiere decir que debe ser. Este no me sirve, ¿por qué? Porque da menor. Este me serviría porque es mayor. No es igual, pero es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Que el K es igual a 6. Uno lo podría hacer desde acá. Sturges lo propuso desde acá. Entonces, cuando él hace el despeje, entonces dan esos valores, ¿cierto? 1 más 3.3, logaritmo en base 10 de n. Pero si yo le aplico logaritmo, pues me va a dar lo mismo, pero con logaritmo. Lo que pasa es que estoy aplicando el logaritmo en ambos lados de la desigualdad. ¿Listo? Entonces quiere decir que lo puedo hacer de ambas formas. Fíjense, hay varias formas. La primera puede ser esta, la segunda esta y la tercera en base 10. ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme algo para saber si sí entendieron o no. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Cuéntenme a ver cómo les... Digamos que esta es como la explicación de por qué puede ser logaritmo o por qué puede ser logaritmo en base 10 y de dónde partió, ¿no? Entonces, parte uno de acá y si quiere se puede quedar ahí y encontrar el K. ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Me dicen, por favor? Sí, sí, señora. Gracias. Entonces, eso quiere decir que usted lo puede hacer por cualquiera de los 3 medios y sus resultados van a ser iguales, ¿vale? Entonces, vamos a calcular aquí el redondeo, ¿cierto? Redondear F7, que es donde está la posición, y significa el redondeo que no me dé ningún número decimal, o sea, 0 decimales. Ah, bueno, este es redondeo común. Listo. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, es que le escribí redondeo impar. Redondear nomás. Redondear. Entonces la posición donde estoy es F7. Quiero decimales, o sea, 0 decimales, que es el segundo argumento, y me da 10, ¿sí? Fíjense que si usted lo hiciera, sin necesidad de Excel, pues sabe que lo aproxima porque le dio el decimal superior a 5, ¿sí? Bien. Entonces, ahora lo que va a hacer es calcular el rango, ¿cierto? Dividido en la cantidad de intervalos, que son 10. Entonces ya tiene la amplitud, ¿sí? Entonces con la amplitud empieza a construir los intervalos. ¿Cuál sería el primer intervalo? ¿Dónde empiezo? 0. Bueno, empiezo en el mínimo, muy bien. Entonces, este sería el límite inferior. Para el límite superior de ese intervalo, ¿cómo lo hago? Sería la amplitud. Entonces sería el límite inferior, en este caso no importaría, pero si este valor es diferente de 0, entonces toca 0 más
la amplitud. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué hago para el siguiente? ¿Quién me dice? Pues como quiero que me quede la misma, entonces significa que le doy el mismo valor, ¿cierto? Y nuevamente a ese valor anterior le voy a sumar la amplitud y lo fijamos con F4, ¿sí? Entonces yo puedo aquí crear unos intervalos, vean, aquí ya voy a crear, entonces él ya va cambiando, ¿sí? Entonces porque ya sabe cómo es la fórmula. Entonces aquí ya le voy colocando, voy mirando que el máximo es 1400, entonces sigo ampliando. Acuérdense que yo cambié aquí algunos valores, no todo, no va a ser igual, ¿no? $1200, entonces fíjense que yo debo mirar que el máximo debe estar ahí incluido, ¿sí? Entonces significa que me toca crear más clases, ¿sí? Bueno, entonces sigo creando acá hasta que complete el valor. El máximo es 1436. Entonces lo completo ahí. Listo. Entonces fíjense que estas son unas clases donde el límite inferior se va a incluir y el límite superior no. Por eso debo crear la última clase. 1436, 1579. Bien. La marca de clase, ¿cómo calculamos la marca de clase? El mínimo más el máximo dividido en 2. Muy bien. Entonces, para hacer eso, hay que meterlos en paréntesis para que la suma es la que va a dividirse en 2. Porque si solamente no coloco paréntesis, pues solo va a dividir la última cantidad. En el primero no importaría, pero en el siguiente sí. Como es una fórmula, la puedo pegar para todos. ¿Listo? Ya la pegué para todos. Ahora, la frecuencia absoluta, ¿cómo la calcula? ¿Quién me dice? ¿Cómo se calcula la frecuencia? Entonces, acuérdense que la función es frecuencia. Entonces, yo le voy a dar de los datos, coma, y la máxima, el límite superior. Entonces, él ya inmediatamente, fíjense que aquí yo lo tengo cuadrado para que me dé. Si no, lleno las celdas y le doy Control Shift y Enter. Y él inmediatamente me llena todas las celdas. ¿Sí? Ahí tengo que, efectivamente tengo los 450. Fíjense que es la suma de todas las frecuencias. Bueno, la frecuencia relativa, ¿quién me dice cómo se calcula? ¿Cómo calcularían la frecuencia relativa de acuerdo a lo que vimos en la presentación? Acuérdense que la frecuencia relativa es coger cada valor de la frecuencia y dividirla en la cantidad de datos. Si quieren, pueden multiplicarla por 100 para que les dé en porcentaje. Entonces, ¿cuál valor cogeríamos? Cogeríamos entonces 123 dividido en el n total, y ese n total lo fijamos con F4. Entonces, ¿para qué hacemos eso? Para que pueda pegar todos los valores.
Usted puede multiplicarlo por 100 para que esto le dé en porcentaje. Les replico. Fíjense que me da el 100%. Yo puedo seleccionar y buscar menos decimales, 2 decimales, para que se vea más ordenado. Ahora, la frecuencia acumulada. Profe, qué Pues, pena. dime. Que no entendí pues bien el proceso anterior. Bueno, entonces tú coges la frecuencia absoluta, la divides entre el total, que es 450. Lo fijas dándole F4. Cuando tú le das F4, la letra queda entre signos pesos. Significa que se fija la fila y la columna. Y luego, si lo quieres dejar así, queda en frecuencia relativa, entonces entre valores entre 0 y 1. Pero como la quiero en porcentaje, lo multiplico por 100. Luego arrastro, como es una fórmula, la arrastro e inmediatamente me dan todos los valores. Si yo sumo, le doy autosuma, me debe dar el 100%. Acuérdense que a veces por cifras significativas me debe dar un poquito, me puede dar un poco por debajo del 100 o un poquito por encima de 100, no hay problema. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada. Entonces, para hacer la frecuencia acumulada, entonces parto de la frecuencia absoluta. Acumular, entonces, ¿cuánto se acumuló hasta ese intervalo? Entonces yo digo acá, nada, porque solamente estaba ese valor. Aquí, ¿cuánto se acumuló? El anterior más lo que está en ese momento. ¿Sí? Y ya él entendió esa fórmula. Fíjense que el último valor debe ser 450, ¿sí? Que son los valores que yo acumulo. Entonces, si yo acumulo a todos los individuos, pues debo acumular la totalidad que tengo, 450. La frecuencia relativa acumulada, esa la hago con la frecuencia relativa. El primer valor, pues igual. El segundo cojo el anterior más lo que pasó en ese intervalo en la frecuencia relativa y luego sumo. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, acuérdense, ¿quién me ayuda con la interpretación de este 89? ¿Qué significa? Entonces, diríamos que el 89% de las veces desertaron alrededor, entre 71 y 503 estudiantes, ¿sí? Nuevamente repito, el 89% de las veces desertaron entre 71 y 503 estudiantes. Si leo, por ejemplo, este 17, diré que el 17% de las veces desertaron alrededor de 359 estudiantes. O puedo decir que el 17% de las veces se registraron entre 287 o 430 estudiantes que desertaron. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a hacer diagrama de barras, circular y polígono. Entonces el diagrama de barras
no, digamos que esto no es diagrama de barras, esto es histograma exclusivamente porque acuérdense que el histograma es para datos agrupados y cuantitativos, histograma de frecuencias. Entonces, para hacer el histograma de frecuencias, yo voy a coger la marca de clase y la frecuencia. Y me voy a ir al menú principal y le voy a decir insertar. Puedo decirle gráfico recomendado y él me da este grafiquito, ¿sí? Entonces puedo hacer este o este que es lo mismo, sino que este está horizontal, perdón, vertical y el otro está horizontal. Profe, qué pena, yo le interrumpo. Señora, Una consulta en la frecuencia de acumulada. aquí Sí, ¿me puede dar 2 veces 450? sí, porque no, digamos que en este caso, mira, aquí te dio 4,99 porque no se acumuló nadie, o sea, en ese intervalo no hay individuos, ¿sí? Entonces te puede dar el mismo valor, ¿sí? Como en este caso me dio 499, ¿sí? Dale, y en la frecuencia relativa como los 2 veces 100. Es que me aparece 2 veces Sí. 100. Aparece siempre precisamente por ese cero, o sea, al no acumularse nada, se va a repetir el mismo valor, porque no suma absolutamente nada, te va a dar el mismo, ¿sí? Ok, listo, profe. Gracias. Buena pregunta, muy bien. Bueno, vamos a ampliar este grafiquito para que lo veamos. Entonces, aquí nosotros estamos teniendo nuestro gráfico, ¿cierto? Y ese gráfico, espérate un segundo que ese gráfico no me gustó, no me gusta. Vamos a hacerlo de la siguiente manera porque no veo, me está ordenando los datos y no los quiero ordenados, sino así como está el orden respectivo. Entonces yo le voy a dar la marca de clase, perdón, la frecuencia absoluta, y le voy a decir que me haga uno de estos. También da igual, ¿no? Entonces si es que está igual, sí, es que da así, no importa, sí da igual. Lo que pasa es que me parecía que estaba acumulando o ordenando y no, el valor está así. Entonces vamos a hacerlo como lo teníamos organizado. Entonces uno puede hacerlo de ambas formas y le da lo mismo. Entonces coge primero marca de clase, después frecuencia, luego le dice insertar. Le puede decir por este lado y le da lo mismo. Entonces le vamos a dar insertar. Vamos a hacerlo por este lado, por acá, y le damos a aceptar. Bueno, vamos a agrandar nuestro gráfico para mirar qué tiene. Bueno, entonces observamos que no tiene títulos los ejes, entonces tecleamos el más, títulos en los ejes. Aquí le vamos a escribir frecuencias. Y aquí, en este título, vamos a escribir número de estudiantes. Número de estudiantes, no. Deserción, muy bien, de una vez. Deserción. Y el título le podemos escribir deserción de los estudiantes entre 2000, ¿qué era? 2011 a 2020. ¿Sí? Entonces, tenemos otra problemita que nos parece que debemos hacer el histograma y si lo dejamos así quedaría como un diagramita de barras. Entonces vamos a seleccionar las barras
¿sí? Entonces seleccionamos las barritas, le damos doble clic y aparece este nuevo menú, ¿sí? Entonces decimos, en el ancho del rango, le vamos a dar 0 para que pegue las barritas. Espera un segundito, ¿qué pasó acá? A ver, vamos a mirar. Ancho, no sé por qué no funcionó. No sé, ¿qué pasaría ahí? A ver, a ver. Ancho Profe, de... imagínate que a mí los numeritos que aparecen debajo de las barras ¿sí? no me los toma, sino toma 1, 2, 3, 4, 5, pero no me Pues toma mira, el de la relativa. no, es que no estamos tomando la relativa, sino la frecuencia absoluta. Solamente se toma esa, ¿sí? Sí. Si quieres lo miramos otra vez. Sí, porfa. No, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, acuérdate que vas a tomar la marca de clase y la frecuencia absoluta. Seleccionas los datos. Después de que tengas seleccionados los datos, le dices insertar. Pues le puedes dar gráficos recomendados, tú eliges si lo haces vertical u horizontal. Yo lo percibo mejor vertical. Entonces ya nos sale la grafiquita. Entonces fíjate que abajo me ha colocado pues los valores que yo quería. Y aquí están las frecuencias. Entonces, ¿qué hacíamos? Títulos en los ejes. Pues aquí vamos a escribir deserción. Y aquí en el eje Y, acuérdense que siempre vamos a ir con las frecuencias. Ay, si quieren escribir solo F estaría bien, o frecuencias. Un momentico. Esto Profe, muestra una pregunta. chico. Sí, señor. Lo que pasa es que en la web conferencia de anoche, el doctor que explicó nos dijo que era con X máximo, el que aparecía en el eje X, en el eje horizontal. Es que lo que yo les digo, digamos que hay diferentes tipos de distribuciones, ¿sí? Entonces, mi objetivo es mirar diferentes formas de percibir la distribución, ¿sí? Porque incluso otra es donde yo incluya todo el intervalo, ¿sí? Otra donde yo incluya el máximo y otra donde yo incluya la marca de clase, ¿sí? Las tres son válidas, ¿de acuerdo? Sí. Ok, listo. O sea, lo que pasa es que, digamos que yo no suelo replegarme tanto a lo común, sino que trato de buscar que ustedes tengan más conocimiento, ¿sí? Y más posibilidades de hacer las cosas. Bueno, nos queda, vamos a agrandarlo para que veamos aquí lo que teníamos que hacer. Entonces, acuérdense que le dábamos doble clic y aparecía este menú. Entonces, siempre le vamos a teclear sobre el histograma. Entonces, como nosotros queremos pegar las barritas, entonces le vamos a dar que superponga las barras. Para que superponga las barras, le debo colocar porcentaje 0. Y ancho, de tal manera que las barritas se van a pegar. Después de que hago eso, entonces me voy al tarrito de pintura y le voy a decir borde. Entonces, el borde yo quiero que me quede con una línea sólida y quiero que agregue el color naranja, pero entonces lo quiero agregar a todo. Entonces ya seleccioné todas y le doy esto. ¿Listo? Entonces ya está. Entonces ya me quedó el histograma y entonces significa que hay muchos periodos donde hubo deserciones entre 71 y 215
estudiantes, ¿cierto? Más o menos entre 120 y 125 periodos se presentaron ese tipo de deserciones. Fíjense que hay muy pocos periodos donde hay excesiva deserción, ¿sí? Bien. Bueno, aquí viene otra cosita con el diagrama circular. Resulta que el diagrama circular solamente se utilizan para variables cualitativas, pero ahí lo hicieron para variables cuantitativas. Entonces, pues, yo lo hago para variables cuantitativas, pero, bueno, en fin. Entonces le digo dibujar, no, insertar nuevamente. Me voy aquí al gráfico, puede ser este, y me va a mostrar los diferentes periodos, y aquí le puedo escribir los porcentajes. Y aquí le escribo un diagrama circular para la deserción. Listo, y estuvo mostrándome qué ocurre con cada porcentaje de deserción. ¿Listo? A ver. Bueno, no sé si tengamos preguntitas hasta ahí. El polígono de frecuencias, entonces, ¿cómo hacemos el polígono de frecuencias? Lo vamos a hacer. Entonces, vamos a seleccionar marca de clase. Vamos a seleccionar frecuencia absoluta, pero vamos a cambiar el gráfico. Entonces, le vamos a decir insertar, miren aquí un gráfico, el de puntos y líneas, ¿sí? Entonces, buscamos el de puntos y líneas. No, ese no era. A ver. Ya tenemos seleccionado. Insertar. Bueno, vamos acá. Y una vez no lo hace, pues tomémoslo. Y lo bajamos por acá. Bueno. Observen que aquí también puedo incorporar los títulos y puedo incorporar el título del gráfico, ¿sí? Fíjense que me está mostrando más o menos la misma evidencia que me mostró el histograma, el polígono de frecuencias. Acuérdense que este es el polígono. Bueno, entonces ya tenemos nuestros gráficos. Ahora vamos a responder las preguntas. ¿Quién tiene la primera pregunta? Es que me moví y aquí ya me cambió lo que tenía ahí. ¿En cuál intervalo o variable se observa Gracias. una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? De que me cambié ya. Ya la mencioné. ¿Me puedes repetir otra vez? Gracias. ¿En cuál intervalo o variable ¿Sí? se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? Bueno, entonces, eso quiere decir que tengo que mirar mi distribución de frecuencia y mirar dónde está mi máxima frecuencia. Entonces, yo miro todos los valores y yo veo aquí el 125. Entonces, ese 125 me está diciendo que en la mayoría, en 125 periodos, ¿qué pasó? Desertaron entre 143 y 287 estudiantes, ¿sí? Eso es lo que me está leyendo esta línea de la máxima frecuencia, ¿vale? Bueno, la siguiente dice que donde se acumula el 80% de los parámetros de la variable escogida. Entonces, como me habla de acumulada,
quiere decir que es frecuencia acumulada. El 72 no me serviría este 89. Entonces significa que en el intervalo 4, ¿qué diré? Que el 89% del tiempo desertaron entre 0 y 574 estudiantes. ¿Sí? Eso es lo que lee esa línea. Profe, es decir, puede ser entre 80% o mayor, porque es que yo no tengo 80%. Por eso, como no aparece 80, uno dice el 89% del tiempo desertaron entre 0 y 574 estudiantes. ¿Sí? O sea, el Porque acuérdense próximo que que, le sigue, igual o mayor. exacto, sí. No puede ser menor porque no alcanzo a cubrir ese valor, ¿sí? Me dice que acumule el 80. Entonces, eso quiere decir que ahí está de todas maneras el 80, ¿sí? Porque aquí está a partir del 73 más o menos, 73, 74, 80, 80 hasta el 89, ¿sí? Hasta ahí, ¿sí? Entonces puedo decir el 89, también puedo decir el 80 porque ahí también está el 80% en ese intervalo, ¿sí? Entonces escribiríamos, teniendo en cuenta esto, que el 80% del tiempo desertaron 0 y 574 estudiantes. Acuérdense que yo hablo del 80% porque acuérdense que estamos hablando de los años, ¿cierto? Del 2010 al 2022, perdón, 2020. Bueno, ahora la media aritmética. Entonces, aquí lo vamos a hacer con funciones. Entonces, la función que me calcula la media se llama promedio. Entonces, promedio, selecciono los datos, o acuérdense cómo los llamamos, datos. Le doy datos, me calcula el promedio. Entonces, significa que el promedio de estudiantes que se desertó por periodo es de 303 estudiantes. La mediana. Entonces, la mediana, la función también se llama mediana. Entonces, la mediana, nuevamente de los datos que recogí, que fueron datos. Entonces, para interpretar la mediana, yo analizo el valor mínimo, que es 0, acuérdense que es mínimo, y el máximo, en este caso es máximo. ¿Dónde está el máximo? Aquí está el máximo, 1436. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Para analizar la mediana significaría que el 50% del tiempo desertaron entre 1 y 265 estudiantes, que fue cuando menos desertaron estudiantes. Y el 50% del tiempo, cuando más desertó estudiantes, desertaron entre 265 y 1436 estudiantes. Nos vamos a ir con la moda. Uno no debe darle moda a uno, sino moda a varios, porque puede haber una moda, ninguna moda o varias modas. Entonces esa le va a calcular todas. Moda.varios de datos. Y lo que hago es bajarlo. Si él me da el mismo valor, significa que no hay sino una sola moda, ¿sí? Entonces, significa que en muchos periodos, ¿qué pasó? Se ausentaron 200, desertaron, perdón, 200 estudiantes. Bueno, ¿quién me quiere ayudar acá interpretando? Achicamos esto. A ver, el valor máximo
Ahí están ya los valores, ¿sí? De estos, analicemos hasta donde tenemos. El valor máximo es 1436. ¿Cómo lo interpretan? Es el mayor máximo de deserciones durante los 9 años, ¿no? Exacto, que durante el tiempo que se hizo el estudio, la mayor cantidad de estudiantes que desertaron fueron de 1.436. 1.436, ¿de acuerdo? Valor mínimo significa que hubo periodos donde no desertó ningún estudiante. Rango, ¿qué significa ese rango? Entonces, la deserción de estudiantes varía entre 0 y 1436, ¿sí? O sea, ese es como el grado donde se mueven las deserciones, ¿cierto? Bien. La media, ¿quién se acuerda cómo la interpretamos la media? Es el promedio de los estudiantes que desertaron. Ajá. El número promedio de estudiantes que desertó es de 303 por periodo, ¿sí? Entonces significa que al hacer todos los cálculos le da 303. ¿Quién se acuerda de la mediana? Entonces fíjense que aquí tienen el mínimo y el máximo, entonces lo pueden hacer. Vamos a anotar ese valor. ¿Cómo sería? A ver, el 50% del tiempo, ahí les ayudo, del tiempo, ¿qué puedo decir? La cantidad de deserción estuvo entre 0 y 265. Pero acuérdate que si uno diría 0, pues no tiene como mucha validez porque 0 no está representando a un estudiante, ¿cierto? Entonces, digamos que al ponerle la lógica, uno diría el 50% del tiempo donde menos estudiantes desertaron, entre 1 y 265 estudiantes. Muy bien. Bueno, y si yo lo interpreto por el intervalo de encima, ¿cómo sería? Que el 50% que mayor Es, hubo deserción está entre 266 a 1436. sí, pero este punto es límite entre los dos y siempre va a ir dentro del intervalo, ¿vale? Está bien. Entonces, ¿cómo me quedaría? El 50% del tiempo donde más desertaron estudiantes, desertaron entre 265 a 1.436 estudiantes. Bien. La moda, ¿cómo sería la moda? ¿Qué significa ese 200? Que ese 200 se repitió muchas veces, ¿cierto? Entonces significa que en muchos periodos desertaron 200 estudiantes, ¿sí? Eso es el dato que más se repite, ¿sí? Bueno, vamos ahora a calcular los cuartiles. ¿Sí escucho? ¿No?
Bueno, entonces vamos a continuar por acá, a ver. Entonces vamos a calcular el cuartil 1. Acuérdense que el cuartil 1 uno utiliza K por N dividido 4, ¿cierto? Vamos a hacerlo más grande. Entonces, ¿K qué es? Entonces vamos a colocar el K acá. Entonces usted va a calcular el K, el cuartil 1, o sea que el K vale 1, porque es el primer cuartil que usted va a calcular. N es la cantidad de datos, y usted los tiene por acá. Entonces, ya tiene K, ya tiene N, entonces ya puede calcular K por N sobre 100, y esa va a ser la posición. Entonces sería K por N dividido 4. Y eso me va a dar la posición del cuartil. Pero acuérdense que existe, o sea que si yo ordeno mis datos, en la posición 112 y 113 va a estar el cuartil. Bueno, ¿cómo se calcula? Entonces, cuartil.x, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar los datos, acuérdense que los llamamos datos, y voy a decir cuál cuartil. Entonces yo digo el primero. Y él me va a dar el valor del cuartil. Acuérdense que esta es una posición. ¿Cómo se interpretará? El 25% del tiempo la deserción, o desertan más bien, entre, acuérdense que el valor mínimo es 0, entonces, pero no coloco 0 porque, o si usted quiere colocar 0, está bien, pero yo colocaría 1, porque 0 es ausencia, ¿cierto? Entonces, no hay deserción ahí. Entre 1 y, puedo aproximar ahí a 123 estudiantes. ¿Bien? Entonces, si usted quiere colocar el 0, pero digamos que la lógica me dice que hay ausencia y por tanto no habría deserción, ¿sí? Entonces, por eso lo escribimos así. Para el decil 6, entonces acuérdense que en deciles, vamos a borrar acá, no puedo borrar. Para los deciles, el decil 6 yo lo voy a transformar en K, pero para calcular el percentil. Entonces, el decil 6 es lo mismo que el percentil 60. Yo tengo la misma cantidad de datos, entonces escribo el N, lo copio acá y ya lo tengo, ¿cierto? Entonces tengo K, entonces ya puedo calcular la posición, que sería K por N, pero acuérdense que lo paso a percentil, entonces lo divido en 100. Va a estar en la posición 270. ¿Cómo se calcula? Entonces yo le digo percentil.x de la matriz, que son los datos, coma, y el K, entonces el K que yo tengo, ¿cuál es? 60. ¿Qué pasó ahí? No, mira. A ver, creo que le coloqué aquí algo mal. No sé, vamos a mirar. ¿Está bien? De los datos, ¿sí? Coma, y el K es 60. Ah, sé que está, percentil, no es, ya.
ya sé qué es lo que estoy equivocándome. Porque el K va de 0 a 10. Entonces me toca escribir el 6. ¿No? No sé, no sé. Profe, creo que es dividido en 100. No sé. Espérate, le preguntamos. Preguntarle acá que nos dé la función percentil. A ver. Matriz y cambio. La matriz son los datos, coma. El K es 0.6. O sea que el K me está trabajando entre 0 y 1. Entonces quiere decir que yo divido el 60 entre 100, ¿cierto? Y me da 0,6. Bien. Entonces, ¿cómo Profe, qué pena. Ahí yo tengo una consulta porque digamos que en la comprobación del valor a mí me dio diferente. Es que Entonces, lo estoy colocando mal, Lena. Perdóname acá, que hoy estamos un poco graves. Mire, este 270 era de acá. Vamos a hacerlo acá. La posición va a ser K dividido en 100. Esa es la posición. Y el percentil, el decil 6, que es el percentil 60, le decimos percentil X. Entonces le doy los datos, o sea, la matriz, y le doy el K que varía entre 0 y 1. Entonces sería 0.6, sería 60 sobre 100. Y aquí tengo es el decil 6. Entonces, para el decil 6, ¿qué digo? El 60% del tiempo desertaron entre 1 y 323 estudiantes. ¿Sí? Ese es el decil 6. Ahora vamos a hacer el percentil 65. Entonces, para el percentil, entonces decimos percentil 65, nuestro n va a ser los mismos datos, y la posición la vamos a hacer acá, que va a ser K, en este caso es este valor. ¿Sí? Como es percentil, lo dividimos en 100. Aquí coloqué P y es K. K por N sobre 100. Entonces, esta es la posición del percentil. Para calcularlo con funciones es, entonces, percentil.x, le damos los datos y le decimos 0.65. Siempre va a ser el valor como un decimal. O sea, ese valor dividido en 100, o sea, 65 dividido en 100. 352. ¿Cómo interpreto el percentil 65? Fíjense que se parecen mucho, ¿no? Sería el 65% del tiempo desertaron entre 1 y 352 estudiantes. Bueno, entonces ya tenemos ahí los percentiles y nos faltaría la interpretación. Entonces, ya la tenemos acá, miren. ¿Sí? Ahí están las interpretaciones. Para calcular la varianza,
utilizamos la función var. Si es población es punto P y si es muestra es punto S. Como están todos los periodos, var.p de los datos, la varianza. La desviación típica, usted la puede hacer como desves.p o si no, sacarle la raíz cuadrada a la varianza. El coeficiente de variación, acuérdense que usted coge la desviación estándar y la divide en la media, que está acá. ¿Dónde está? Esta es la media. Y multiplica por 100 para que le quede en porcentaje. Acuérdense que este valor está en porcentaje. La asimetría, entonces le dice coeficiente punto asimetría. ¿De quién? De los datos. Y coeficiente de kurtosis le da kurtosis, creo que es kurtosis solamente, ¿sí? Kurtosis de los datos. Y ya lo tenemos. Profe, qué Entonces, pena. Es que imagínate que a mí en el porcentaje del coeficiente de variación me da 122. raro, raro porque puede pasar, pero tienen que ser unos datos excesivamente volátiles. Pero si son de la tarea, no dan ningunos por encima de 100. Si quieres, lo revisamos ahorita, ¿vale? Vale, gracias. Entonces, acuérdate que siempre para calcular el coeficiente de variación divides es la desviación estándar sobre la media. No la varianza, sino la desviación estándar. ¿Mm? Bueno, entonces, nos preguntan, ¿la distribución es homogénea o heterogénea? Entonces, el coeficiente de variación, entre más grande sea, indica mayor volatilidad de los datos. Fíjense que están muy dispersos los datos. Entonces, diríamos que como el coeficiente es de 73% aproximadamente, podemos decir que hay alta dispersión de la deserción de los datos Acuérdense que hay una tabla que me habla de los porcentajes, ¿no? Entonces, como esta es cercana al 100, entonces diríamos que hay una alta dispersión, volatilidad y heterogeneidad de los datos. Concentración. Acuérdense que la concentración me la determina la kurtosis. Entonces, fíjense que este está por encima de 0. Entonces, diríamos que la curva es leptocúrtica porque, o sea, es leptocúrtica porque la kurtosis es mayor que 0, indicando un alto apuntamiento de la curva. Nos faltaría la simetría, mayor que 0 también. Entonces, positivo. Entonces, quiere decir que hay un sesgo positivo. Entonces, diríamos que como el coeficiente de asimetría mayor que 0, existe un sesgo a la derecha
presentado, ahí se fue, a la derecha, debido a que valores extremos. Entonces miremos cómo podemos ver eso. Fíjense acá el sesgo a la derecha, ¿sí? La presencia de este valor extremo hace que aparezca el sesgo a la derecha, ¿sí? Espere que quedó ahí anotado mal. Extremos. ¿Listo? No sé qué preguntas tienen, ya pueden preguntar todo lo que quieran. ¿Qué inquietudes tienen? Profe, te decía que a mí la... Sí. ¿Cuánto te dio la media? Espérame, ya te digo. A ver, dame la media. Media dice que 406,52,52. 406,50.52. Sí, señora. Y la desviación, Desviación 497,424,79,12. con eso tenemos. Entonces, cuando tú calculas el coeficiente de variación, desviación, o sea, hay más desviación que la media, ¿sí ves? Por eso te da más grande. Te da 122, al multiplicarlo te da 122 punto, más o menos 24%, ¿sí? Tocaría revisarlo a ver si efectivamente está bien o mal, ¿sí? Entonces tú me escribes y yo miro a ver si está bien o está mal, ¿vale? Porque si no tocaría revisar los datos. ¿Me escribes? Listo, sí, Sí, señora. sí, por fin. Dale, sí, señora. Me escribes y o si no nos reunimos para mirar dónde puede estar el error, ¿sí? Pero Vale, fíjate claro que que sí. puede surgir, como en este caso, que hay mayor volatilidad que media, ¿sí? Si la volatilidad es más grande, pues significa que el coeficiente de variación va a ser más grande que el 100%, ¿sí? Pero no es el común denominador, ¿sí? Ok, Pero puede sí, señora. ocurrir. Habría que mirar si el caso tuyo es correcto o no. ¿Qué otra inquietud? Acuérdense que la observación que hicimos es que nosotros podemos hacer el histograma con marca de clase, con intervalo completo o con máximos en el eje X, ¿de acuerdo? Cualquiera de las tres está bien. En cambio, si yo voy a hacer el polígono sí obligatoriamente lo hago marca de clase y frecuencia. ¿Mm? No sé qué otra inquietud tengan por ahí. Profe, digamos Dime. que en los videos que tú enviaste, Ujú. Sí, dime, no escuché más que los ¿ahí videos me que yo escuchas? envié. Ahora sí, sí. En los videos que tú enviaste hay una comprobación del valor según la posición. En los primeros, en el cuartil y en el decil me dio igual, Ujú. pero en el Puede dar. percentil Sí. me hubo, o sea, como una diferencia como de ¿Dos dos unidades? décimas. Sí, 2 unidades, No. sí, señora. Si son dos décimas, puede dar. Puede ser diferente por dos décimas por simplemente cifras significativas. Y está bien. Ok. Porque, digamos, siempre van a haber pequeños cambios, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo les mostraba acá, cuando yo hacía la suma de las frecuencias relativas, me puede dar a veces, no siempre 100, un poquito por debajo o un poquito por encima. Sí, es que digamos que haciendo la comprobación en el valor me da Sí, 485 y en la función de percentil me da 487,05. a ver. ¿Me quieres mostrar? Espera, ya te muestro te doy la pantalla para que compartas. Espérame.
No, creo que aún no tengo la opción. Cam- No, no, ¿dónde le doy para...? Porque ya dejé de compartir. Creo que me tienes que añadir como Ah, carajo. administrador, algo así. Mm, eso. Configurar. Opciones de reunión. Creo que es que te tienes que ir a gente, me buscas a mí, Linda Céspedes. Ya espérame un y- segundo a ver si en roles. Todos. Mm. Ya, yo creo que ya puedes. ¿Sí? Sí, señor. Mira, acá hice la fórmula. A ver, si quieres agranda un poquito ese pedacito, por favor. Sí, señor. Selecciónalo y le dan letra más letra. Eso. Perfecto. Entonces, ahora sí abre la posición, por favor. Mira, está. Ujú. Ah, la posición es K por N. Acuérdate que es K. K por N. El N está bien, pero el K no. Ah, es que ese es. Ok. Mira dónde está ese 63, ¿qué es? Mira, Ok, es ahora la sí. Perfecto. 65. Ahora sí. Ujú. Y ahora sí. Sí, está bien. Y ahora el valor. Dale el valor. Y acá en el valor le dice promedio de la posición 292 y 293. ¿Sí? Ujú. Y me da esto, 485. Sí, eso puede suceder. Mm. Porque, por ejemplo, él como toma el X, entonces significa que excluye valores, ¿sí? Y tú solamente vas a tomar sobre los dos valores centrales, el promedio de los dos valores centrales, ¿sí? Está bien. Ah, ok. Profe, y Mm. otra consulta. Hay otra tabla, esta tabla de frecuencias Ah, para tus no agrupados. es que, digamos, yo pensé que era para hacer el diagrama circular, pero no, eso lo dejaron así. Pero digamos que eso debería ser como para hacer el diagrama circular de, por ejemplo, una variable cualitativa. Pero como no se les dijo que seleccionaran una variable cualitativa, por eso la diferencia, ¿sí? Ah, ok, o sea, esa la omitimos. Ese va, sí, va sueltico, Listo, sí, señora. Gracias. con gusto. ¿Quién tiene alguna otra inquietud? Muchas gracias por la participación de todos. Em, Espero hacer el otro CIPAS un poco mejor en el sentido de que yo me vuelco por muchos caminos, entonces intentaré ser más concreta y como asumir lo que el director establece para que ustedes también tengan como ese centro, ¿no? Pues porque vi que como que no les llamó la atención de que yo hiciera las cosas un poco diferentes. Ah, bueno, profe, otra consulta aquí de momento. Digamos que a mí como me dio el porcentaje del ¿Sí? coeficiente de variación por encima del 100%, en Sí. ese caso, ¿cómo sería para